Hola, esta semana nos vamos a estar enfocando en una literatura titulada Las 10 mejores maneras de reducir los residuos. Pero para empezar, nos vamos a enfocar en el género de texto argumentativo y la destreza de resumir. Durante esta lección te voy a estar enseñando un poquito más de cada uno de estos temas. Para empezar, vamos a aprender sobre el género. El género es el tipo de literatura que vamos a estar estudiando esta semana. Esta semana el género es texto argumentativo. Como podemos ver, el texto argumentativo es el tipo de texto en el que los autores quieren persuadir o convencer al público de pasar a la acción o cambiar creencias o hábitos. Usualmente en este tipo de género, los autores lo que quieren hacer es convencerte de alguna idea o quieren que tú cambies tu manera de pensar sobre algo. ¿Okay? Como lo dije aquí, en pocas palabras, en este género, el autor te quiere convencer acerca del tema para que cambies tu opinión o hábitos sobre este tema. Básicamente te quieren convencer de algo y entonces te dan razones, hechos y detalles apoyando lo que ellos piensan. Esta es una buena cartulina en la que podemos ver un poquito más sobre los textos argumentativos. Entonces, como ya mencioné, el propósito es hacer que el público piense o actúe de una cierta manera. Usualmente el autor tiene la estructura o la manera en que organiza el texto, nos dice sobre la importancia, porque esto es algo importante, luego nos dice sobre cuál es el problema y de cierta manera nos dice cuál es la solución o lo que ellos piensan que nosotros deberíamos hacer. ¿Ok? Por ejemplo, primero nos dicen la introducción, nos dicen qué es lo que ellos piensan, nos dan razones sobre por qué este autor piensa cierta cosa sobre este tema, luego nos da su opinión y nos da, tal vez aquí es donde nos empieza a dar cosas o acciones que nosotros podemos hacer para cambiar lo que nosotros pensamos. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son unos ejemplos de algunos temas para textos argumentativos? Por ejemplo, una persona que está escribiendo un texto argumentativo podría escribir sobre este tema. ¿Deberían de tener más recreos los niños durante el día escolar? Este sería un buen tema porque tienes que darme tu opinión y después nos darías razones de por qué tú piensas que esto es cierto o por qué se debería de dar. Entonces, en este caso, tú estás tratando de convencer a la persona que está leyendo el texto de por qué esto debería pasar. Otro tema podría ser, ¿deberían de comer más vegetales los niños en casa? Este tema también es un tema en el que el autor o la persona que está escribiendo el texto tiene que tener cierta opinión. Tal vez piensan que sí, que los niños deberían de comer más vegetales en casa. Y durante todo el texto, tú nos estás dando razones de por qué esto debería de pasar. ¿Okay? Entonces tienes un argumento, tienes algo de lo que tú nos quieres convencer. O por último dice, ¿está bien darle un celular a niños de primaria? Esto también. Recuerda, el autor te quiere convencer sobre algo y te está dando diferentes razones o ejemplos de por qué esto debería de ser cierto o debería de pasar. Entonces, como nos quieren convencer sobre un tema, por eso también este es un ejemplo de un texto argumentativo o de un tema para un texto argumentativo. ¿Ok? Y como dije aquí abajito, dice, estos son buenos temas porque tienes que tener una opinión y poder dar razones para apoyar lo que piensas. Ahora, este es un ejemplo de un texto argumentativo. Lo que quiero que hagas es que quiero que hagas pausa en esta parte y quiero que te des un poquito de tiempo para leer de lo que se trata este texto. Una vez que lo hayas leído, quiero que tú pienses, ¿cómo podemos saber que este es un ejemplo de un texto argumentativo? Ya nos dice que lo es, pero ¿por qué? ¿Cómo podemos saber que lo es? ¿Okay? Haz pausa en esta parte, quiero que lo leas y quiero que pienses sobre esa pregunta. Muy bien, ahora que ya leíste y pensaste de por qué, quiero que le digas a alguien en casa o incluso que escribas de cómo es lo que sabes.
Para mí, la razón de cómo yo sé que este es un texto argumentativo es porque el autor me está diciendo, me está dando algo que ellos piensan. Dice que los niños no comen alimentos sanos y deben comer de todo. Ese es como su argumento, eso es lo que ellos piensan. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, mira, dice que es muy importante la alimentación de los niños, y que cada vez hay más niños obesos, o sea, que son niños que tienen peso más allá de lo que es saludable para su cuerpo. Ahora, en este caso, el autor piensa que debido a que los niños no quieren comer vegetales o frutas o no están dispuestos a comer de todo, que por eso hay muchos problemas de obesidad, hay muchos niños que tienen demasiado peso. Y el autor nos quiere convencer que esto no es algo que deberíamos permitir. Nos quiere explicar que para que los niños sean sanos tienen que poder comer de todo. Esto quiere decir que no nada más van a comer comida que tal vez es chatarra o que no es muy buena para su cuerpo, pero que también deben de comer frutas y verduras. ¿Ok? Entonces, en sí, este es un ejemplo de un texto argumentativo porque nuevamente el autor tiene cierta opinión y nos quiere convencer con razones, con evidencia de por qué esto es cierto. Y esta semana tú vas a estar leyendo sobre un texto argumentativo. Ahora vamos a hablar sobre la destreza. Esta semana la destreza de la que tú vas a aprender es la destreza de resumir. Piensa, ¿qué es lo que tú ya sabes sobre esta destreza? Primero vamos a ver qué es un resumen. Y esto es algo que hemos aprendido, entonces muchos de ustedes ya saben lo que es un resumen. Pero como dice aquí, dice resumen. Un buen resumen contiene la idea principal del texto en tus propias palabras. Y es importante recordar que esto es para un texto informativo o un texto de no ficción. ¿Ok? Un resumen es la versión condensada o más cortita, más pequeña de un libro, cuento o historia, o también un artículo. Incluye palabras claves, pero sin copiar palabra por palabra lo que dice el autor. Y un resumen no incluye tu opinión, ¿ok? Entonces en sí, un resumen es una versión más corta de las ideas principales, detalles importantes que se encuentran en un texto. Ahora vamos a ver cómo se hace un resumen. Pues primero tenemos que identificar la idea principal. Tenemos que saber de qué se trata el artículo o el texto que estás leyendo y también identificar los detalles importantes. Ya que tengas la idea principal y los detalles, tenemos que asegurarnos que tu resumen también conserve el mismo significado que el texto. Quiere decir que no estás cambiando lo que el autor te quiere decir. Aunque es una versión más corta, me estás diciendo lo mismo, pero en pocas palabras. Y queremos asegurarnos que las ideas clave sigan el mismo orden lógico, que van en el mismo orden en el que el autor nos las presentó y no estamos cambiando el orden de una manera a otra. ¿Okay? Entonces es muy importante que recuerdes un buen resumen, son en tus propias palabras una versión más corta de lo que se trata un artículo o un texto. Ahora vamos a practicar. Vamos a usar este pequeño este pequeño párrafo para después poder hacer un resumen sobre lo que dice este texto. Dice el Sol. El Sol es una estrella ubicada en el centro de nuestro sistema solar. Sin él no habría vida sobre la Tierra. El Sol brinda luz y calor, lo que evita que la Tierra se convierta en una roca congelada y sin vida.
La energía que brinda el sol es necesaria para la vida de las plantas, que nos brindan alimento y oxígeno. Por último, y no menos importante, el sol tiene gravedad. Esta fuerza atrae a los planetas y los mantiene en una órbita fija. Sin gravedad, la Tierra se perdería en el espacio. Muy bien, ahora que ya leímos este pequeño párrafo, vamos a usar unas preguntas que nos van a ayudar para poder escribir un resumen. Estas preguntas son las preguntas que vamos a usar para guiar nuestros pensamientos, porque un buen lector tiene que tener cierta idea de cómo podemos hacer un resumen. Entonces, para mí, cuando yo voy a hacer un resumen, siempre utilizo estas 3 preguntas. Primero, pienso, ¿de quién o de qué se trata? ¿Okay? ¿Qué nos dice sobre este tema? Y digo aquí un verbo porque usualmente es una acción. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son algunos detalles importantes? Recuerda, no todos los detalles, pero ¿cuáles son los detalles importantes? En este caso, yo veo que este párrafo se trata sobre el sol. Aunque me incluye la Tierra y otros detalles, en sí se está tratando sobre el sol. Incluso el título es el sol. Entonces yo sé que se trata sobre el sol. ¿Qué nos dice sobre este tema? Pues nos dice que es muy importante para la vida sobre la Tierra. Incluso aquí, desde el principio me lo empieza a decir, el Sol es una estrella ubicada en el centro de nuestro sistema solar. Sin él no habría vida sobre la Tierra, entonces es muy importante. ¿Y ahora cuáles son algunos detalles importantes? Pues voy a buscar detalles que me ayudan a enseñar cómo es importante el Sol para la vida sobre la Tierra. Nos dice que nos brinda luz, nos da calor, nos da energía y también mantiene a los planetas en órbita. Recuerda, estos son solo los detalles, no es todo lo que dice, pero son las partes importantes de las oraciones. Entonces ahora, usando esta información, voy a poder escribir un pequeño resumen, algo más corto, más breve, para decir lo mismo que está en el texto. Entonces mi resumen es esto. El Sol es importante para la vida sobre la Tierra porque da luz, calor y energía y mantiene los planetas en órbita. Si quisiera aprender más, puedo leer todo el párrafo nuevamente, pero una versión más corta, un buen resumen, sería esto, solamente una oración. Claro que esto va a cambiar dependiendo de lo que estás leyendo. Usualmente, un buen resumen tiene 3, 4 o hasta 5 oraciones, es un buen párrafo. Pero en este caso, el texto sobre el sol era muy cortito, por eso mi resumen es muy corto. Ahora lo que tú vas a hacer es tu turno. En la lección tú vas a encontrar 2 lecturas. Vas a leer las 2 lecturas y usando estas preguntas para guiar tu comprensión, vas a practicar la destreza de resumir. Después vas a escribir un pequeño resumen para cada texto. Recuerda, usando las 3 preguntas guías. Los puedes escribir en un pedazo de papel. Este es el texto 1. Estas son tus preguntas de guía. Texto 2. Estas son tus preguntas de guía. Y al terminar, vas a hacer clic en este formulario donde vas a entregar los resúmenes que escribiste. Recuerda, puedes escribirlos primero en un pedazo de papel y después los puedes entregar usando este formulario. ¿Ok? Te voy a mostrar cuál es el formulario para que lo puedas ver. Cuando hagas clic en ese enlace, te va a llevar a otra página y se va a ver el pequeño enlace así. Vas a poner tu nombre y aquí vas a escribir. Puedes empezar, por ejemplo, este párrafo se trata sobre, y vas a continuar hasta escribir el resumen que tú hiciste. Y al final solamente lo vas a entregar. ¿Ok? Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarme.